mis queridos amigos y amigas de Géminis. Hoy vamos a estar viendo qué siente tu persona especial por ti. Y quédense hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. ¿Okay? Durante el mes de septiembre tendremos descuento en nuestra primera sesión terapéutica, así que si te gustaría tomar terapia conmigo o saber de qué se trata, puedes encontrar más información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción del video. Y también al final de esta semana estaremos regalando 2 de mis cartas oráculo en su versión imprimible para 2 ganadores distintos. Estas cartas van a ser mensajes de tu persona especial, así que si te gustaría participar en ese sorteo, te estoy dejando las instrucciones en los comentarios. Y finalmente, para los 2 primeros comentarios en este video, les regalaré un mensaje de mis cartas oráculo florecer, así que atentos, atentas ahí a las respuestas en los comentarios del video. Vamos a entrar sin más ni menos a esta lectura. Tu persona tiene la carta de la templanza. Siento que está sanando acerca de algunas inseguridades. Siento que miedos e inseguridades, porque acá tu persona tiene el miedo a esta especie de abandono. Bien, acá hay un miedo al abandono en este 5 de pentáculos, ¿no? Quiere comenzar a mejorarse a sí mismo también para poder acercarse hacia ti. Ya tenemos un 6 de copas y un 2 de copas. Esta es energía de almas gemelas. Esta es una persona que espera estar contigo, le gusta su autenticidad. Para hacer una lectura de tan poquitas cartas tenemos ya 3 arcanas mayores. Esto generalmente indica o un despertar espiritual o nos está indicando que esta conexión de una forma u otra, especialmente con la carta de la estrella al centro de la lectura, es una conexión que ha sido divinamente guiada. Bien, se siente esa conexión de almas gemelas. Siento que es una persona que quiere o reconectar o conectar contigo dependiendo de la situación en la que estén. Detrás de todo esto sigue estando con alguna especie de miedo o inseguridad, quizá al rechazo, por ejemplo. Siento que no sabe muy bien cómo hacer las cosas contigo o cómo moverse, cuál es la mejor forma de demostrar qué es lo que siente. Ok, vamos a mirar un poco más de qué se trata esto. Está intentando poner la lógica por sobre el corazón. Hay algo en su conexión que le duele bastante, sea por situaciones del pasado o malos entendidos. Entonces, está un poco desempoderado, desempoderada tu persona. Acá nos habla también con este 6 de bastos al reverso cómo sobra orgullo en esta persona. Pero muy interesante porque a pesar de todo eso, no ha dejado de sobresalir, a pesar de las dificultades, no ha dejado de sobresalir, como esta conexión de una forma u otra ha sido divinamente guiada. Ojo, no porque ha sido divinamente guiada significa que este es el amor de nuestra vida y que tengamos que estar ahí forzando ciertas situaciones. Lo que queremos decir con divinamente guiada es que tiene un propósito de aprendizaje quizás. No lo sabemos, dependiendo si es que es una conexión más kármica, por ejemplo. Pero acá yo siento más energía de almas gemelas. Sí siento que quizá tu persona pudo haber pasado por muchos momentos de dificultad anteriormente, que algunos de esos te incluyen a ti. Entonces siento que tiene ciertos impedimentos, que no sabe muy bien cómo decir las cosas y es como una persona que se le hace más fácil retirarse de la situación que actuar de acuerdo a lo que está en su corazón. Veo miedo. Esta lectura me huele a miedo e inseguridades. Puede haber cierta distancia entre ustedes aquí con la carta del mundo. Rey de bastos al revés. Esta persona tiene miedo a actuar y a decirte cómo se siente. Porque mira acá. Está este 10 de copas. Esta persona quiere algo contigo realmente. Tiene miedo a expresar, o quizá no sabe muy bien cómo moverse contigo, tendrá miedo al rechazo, tendrá el miedo a cometer errores contigo, pero lo que sí quiere es este 10 de copas.
Es una persona que quizá va a tender a evadir sus propios sentimientos, que se tiende a arrancar de lo que siente, pero siento que no tiene mucha escapatoria. Hay mucho sentido de magnetismo aquí en esta lectura con estas energías de almas gemelas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Un poco enredada tu persona especial. Siento que todavía está como con una mente un poco nostálgica acerca del pasado. Todavía sufre por algunas cosas que quizá puede ser que tengan que ver contigo o no tengan que ver contigo. Quizás una persona a la que le cuesta proveer de estabilidad. Ok. Conversaciones del corazón al corazón. Dice, estás a salvo para amar, pero préstale atención a las banderas rojas. Vamos a ver de qué se trata eso. Nos dice, tener conversaciones desde el corazón. Esto significa tener la posibilidad de expresar los sentimientos uno del otro con honestidad absoluta. ¿Okay? Acá sí hay amor, entonces están a salvo para amar. Pero me llama mucho la atención esta carta de prestarle atención a las banderas rojas. Me gustaría saber de qué se trata. Claro. Sí, efectivamente. Tener un poco de cuidado a estas formas que tiene esta persona. Porque nos reitera las cartas que quizás una persona que no puede proveerte de mucha estabilidad, ya sea por diferentes motivos. Sí siento que eso puede cambiar en el tiempo, pero hace falta conversaciones honestas para que puedan entenderse un poquitito más desde la compasión y puedan dialogar distinto y aprendan a tratarse el uno al otro de forma distinta para poder manejar estas situaciones de la mejor manera y como dar el siguiente paso, ¿no? No siento que estas banderas rojas sean porque aquí no te quiere o que no hay nada, sino que principalmente es porque a veces tu persona es muy mental, tan mental que se ahoga en su propia cabecita y no es como capaz de dar esa estabilidad que quizás se necesita para una relación. ¿Bien? Conversaciones honestas sí lo pueden ayudar o sí les pueden ayudar en esto. Vamos a subir un poquitito aquí para que se vea un poco mejor las cartas y vamos a seguir. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión para nuestros amigos de Géminis? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Puede haber separación o distancia entre ustedes, pero para algunos de ustedes su persona está casada con alguien más, pero me dicen de no ser así, es porque esta persona se quiere casar contigo, especialmente con este 10 de copas. Siento que esta es una persona que tiene miedo a cometer los mismos errores del pasado y por eso no se permite mucho actuar. Cada uno son un reflejo del otro y así como van reflejando sus heridas. Este es un momento de introspección y preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que tengo que aprender acerca de mí con respecto a esta situación? Si es que estoy con una persona que es poco emocionalmente disponible o que no está muy emocionalmente disponible para la conexión, eso tiende a hacer que yo no estoy emocionalmente disponible para mí mismo o a través de lo que está pasando con el otro me da una oportunidad para sanar mis heridas del abandono, por ejemplo, sanar a mi niño, mi niña interior. Puedo observar de forma un poco más profunda qué es lo que puede haber en eso. ¿Bien? Esta lectura nos está pidiendo introspección, es decir, ¿qué puedo aprender a partir de esta conexión o a partir de mi interacción con el otro? ¿Qué puedo aprender de mí? Siento que esta persona tiene una conexión muy especial contigo. Es como este amor que realmente no se acaba. Sí siento acá con la energía de la cámara que hay que aprender del pasado. Hay que aprender de lo que ha sucedido entre ustedes y hay un tema ahí con la percepción, cómo estamos percibiendo lo que va pasando. Porque eso los puede llevar a tener más malentendidos que cualquier otra cosa. ¿Qué les quiero decir? Si es que yo estoy percibiendo algo en mi conexión, por ejemplo,
pero asumo que esa es la realidad, no me estoy dando el espacio para conversar o entender cuál es la situación de la otra persona y así no logro solucionar el conflicto, sino que causo más distancia y causo más problemas. Conversaciones honestas desde el corazón con la compasión los pueden ayudar no solamente a sanar la conexión entre ustedes y poder llevarla al siguiente nivel, sino que poder sanarse a ustedes mismos también. ¿Ok? Qué interesante lectura. Vamos a ver qué signos pueden estar envueltos en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Tauro, con un Aries, un Virgo o un Piscis. Recuerda que estos signos no son limitantes, Géminis. Vamos a observar un poquitito más. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos de Géminis. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente? Nos habla acá del éxito, compromiso, tomar acción y reconsiderar. Bien. ¿Qué es lo que siento con esta lectura? Me están diciendo que puede haber éxito acá si ustedes ambos se comprometen a tomar acción con respecto a esto y sanarlo. Eso significa yo puedo dar mi mejor 50% y que la persona también pueda dar su mejor 50%. O simplemente, si es que no está pasando eso, si es que esa no es la dinámica donde ambos quieren trabajar para llevar esta relación al siguiente nivel, te piden los guías espirituales reconsiderar esta conexión y moverse hacia otra parte para no estar forzando cosas que realmente no van a pasar. No podemos forzar una conexión, ¿no? Te piden reconsiderar tu camino. Si es que estoy tomando acción y yo veo que no están habiendo reales resultados, pero con un buen compromiso por parte de ambos, si es que es así, puede haber éxito entre ustedes. Por eso las conversaciones honestas desde el corazón suelen ser tan importantes, no suelen, son realmente muy importantes en las conexiones amorosas. Si es que no hay conversaciones honestas, si es que no hay proactividad, si es que no hay llevarlo al siguiente nivel de intimidad, ¿no? De intimidad, la intimidad del corazón. Quizá no va a pasar mucho más. Estamos viendo ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Uy, ok, interesante. Una carta más, por favor, guías espirituales. La carta del sol. Ven, se ve todo bastante bien. La carta del sol ya no se está hablando de éxitos. Siento que tu persona está pudiendo o está haciendo lo posible para sobrellevar cualquiera ser los impedimentos que está teniendo en este momento o sus formas de evadir o no contar lo que le pasa y trabajar en eso. Está trabajando mucho en sí mismo para poder venir hacia ti, hacer esta oferta de amor con este caballero de copas. Ojo, el caballero de copas también se mueve un poco lento, pero luego viene la carta del sol. Esa felicidad, la autenticidad, como de la conexión, ¿no? Qué linda lectura, porque siento que tu persona está haciendo todo un viaje de superación personal para poder entregar la mejor versión de sí mismos hacia ti. Vamos a ver un par de mensajes de esta persona hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el mensaje, no? Necesito tiempo para sanar. Vimos que tu persona tiene muchas heridas, pero dice acá, tienes que dejarme ir. Por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Lo siento, ya seguí adelante con mi vida. Por favor, una carta más. Lo siento tanto. Ok. ¿Qué es lo que sentimos aquí en esta lectura? Es que esta persona te pide soltar como la resistencia, la energía de frustración, porque siento que sí quiere volver y es como, ven que está evadiendo acá, dice, por favor, acéptame de vuelta en tu vida, pero después dice, lo siento, ya seguí adelante con mi vida. Está evadiendo lo que realmente siente, porque necesita tiempo para sanar. Entonces te pide por este intertanto, por este tiempo, ¿no? Soltar esa energía, no estar invirtiendo tu energía en esta persona y simplemente ver qué pasa, porque yo sí lo veo o la veo, da lo mismo el género, volviendo hacia ti. Pero si es que yo tengo la energía de preocupación o estoy dudando en que voy a llegar a tal resultado, la manifestación no sucede, porque tengo energía negativa, energía de preocupación, energía de baja vibración.
Pero acá nos dice, lo siento tanto, ¿no? Por favor, acéptame de vuelta en tu vida. ¿Qué es lo que siento a partir de esta comunicación que nos está intentando dar? Que tu persona necesita darse cuenta solito o solita qué es lo que realmente quiere para su vida. Por eso te pide como un poco de espacio, ¿no? Necesita tiempo para sanar. Es precisamente lo que está haciendo. Y si es que yo se lo permito, si es muy posible que vuelva auténticamente hacia ti a entregar ese cariño, a entregar ese sentido de amor. ¿Bien? Uf, qué loca lectura, Géminis. Vamos a darte un último consejo. Muchísimas gracias por estar acá. Estas cartas que acabo de tirar son las cartas que vamos a estar sorteando en el concurso, así que no te olvides de participar. Y bueno, está todo ahí, la información en los comentarios. Sánate primero a ti mismo, la forma en la que das la mejor versión de ti mismo a las personas que amas. Por eso es como que lo veo todo como una especie de tiempo de pausa para poder hacer de esta relación algo más recíproco y equivalente. Entonces, en este intertanto, más allá de quedarte esperando a que esta persona venga o qué pasa con esta persona, es darte el espacio para sanar. Y también nos dicen aquí, algunas veces es bueno pedir ayuda. No podemos luchar todas las batallas nosotros solos en silencio. Date el espacio para poder pedir ayuda, Géminis. Bien, eso está muy bien. Poder pedir ayuda, especialmente si es que no lo estás pasando bien. Es importante acompañarse en ese sentido. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá. Espero haberte ayudado de una forma u otra con esta lectura. Nos vamos a ver pronto con otros videos, así que estén muy bien. Les mando un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste.